Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin en Texas. Gracias por conectarse a su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la autoridad en la iglesia. Cada uno de nosotros durante su vida terrenal está sujeto de alguna u otra manera a una o más autoridades. El padre y la madre tienen autoridad sobre sus hijos. El profesor tiene autoridad sobre sus estudiantes. El empleado tiene un jefe. Desde el presidente hasta el último ciudadano de una nación están sometidos a la autoridad de sus leyes. La existencia de una autoridad es necesaria para que exista un cierto orden en la sociedad. Lo mismo ocurre en la iglesia, aunque la naturaleza del orden en ella no es establecida por el hombre, sino por Dios. Jesús instituyó a la iglesia para que, inspirada por la acción del Espíritu Santo, pudiera continuar su ministerio de salvación de los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Fue el mismo Jesús quien estableció un orden jerárquico en la iglesia. Él llamó a 12 de entre sus discípulos para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Jesús no los llamó para que realizaran un trabajo específico, como quien hace un encargo y ya, sino que les dio autoridad en su nombre. De estos 12, Jesús escogió a uno, Pedro, para darle primacía sobre el pastoreo de sus ovejas. Los apóstoles, a su vez, por medio de la imposición de manos, ordenaron a sus sucesores para que la transmisión del Evangelio preservara el mensaje y las enseñanzas que el mismo Jesús les había impartido a ellos. Entonces vemos que hay una jerarquía en la transmisión de la verdad que comienza con Dios Padre, quien envía a su Hijo Jesús, quien a su vez enseña a sus apóstoles y los unge con el Espíritu Santo, y estos a su vez ordenaron obispos, de entre los cuales el obispo de Roma tiene la primacía. De manera inversa, quien rechaza a los sucesores de los apóstoles está rechazando al mismo Cristo, porque cuando Jesús envió a sus discípulos en misión, les dijo: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha; quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La autoridad en la iglesia no es como la que ejerce el mundo. Esto lo puso en claro Jesús cuando le dijo a sus apóstoles: el que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, sea su esclavo. Jesús mismo ha dado un ejemplo de cómo se ejerce la autoridad en la iglesia, desde la cabeza. Él no vino al mundo a que le sirvieran, sino para servir y dar su vida en la cruz para rescatarnos del pecado y de la muerte. Aquellos que ven a la iglesia como una organización humana más,
con el Papa como si fuera el presidente de una compañía y los obispos como los miembros de su junta directiva, están muy equivocados. El Papa es el servidor de los servidores de Dios y los obispos son los servidores del pueblo a su cargo, su iglesia local, para guiarla en los caminos de Dios. Hoy te invito a que ores por el Papa Francisco y por todos los obispos, especialmente el de tu diócesis, para que el Espíritu Santo los unja y los fortalezca en la misión de guiar y santificar al pueblo por el que Cristo pagó con el precio de su sangre. Los espero mañana para el próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ayúdanos a ayudar. Por segundo año consecutivo, la familia de Radio Encuentro los invita a participar de la campaña de recolección de fondos para ayudar a los comedores de la caridad, una obra de beneficencia en la periferia de la Ciudad de México, de los frailes menores conventuales. Ayúdanos a ayudar y tu ayuda será enviada íntegra a esta misión. Campaña 2022, del 6 de enero al 20 de enero. Dios bendiga a su generosidad.